El sonido metálico de los frenos sacudió el autobús mientras Canelo subía, tratando de pasar desapercibido entre los demás pasajeros. No llevaba guardaespaldas, no llevaba cámaras, solo quería, por un momento, sentirse como uno más en esa ciudad que tanto amaba. Se acomodó en un asiento cercano a la ventana, viendo pasar las calles grises y bulliciosas. Nadie lo miraba, nadie parecía reconocerlo. Todo parecía ser un viaje común, hasta que una voz cruda y desgarradora rompió el pesado silencio del camión. Era un joven, de pie en medio del pasillo, sosteniendo una vieja guitarra deshilachada. Su voz, aunque rasgada por el cansancio, cargaba una emoción tan pura que era imposible no sentir un nudo en la garganta. No pedía dinero de manera lastimera, no suplicaba, cantaba, simplemente cantaba, como si en cada nota entregara lo último que le quedaba de dignidad. Canelo lo observó. Algo en esa voz, en esos ojos que evitaban mirar a los pasajeros, lo estremeció profundamente. Mientras todos bajaban la cabeza o fingían no escuchar, él no pudo apartar la vista. El joven pasó entre los asientos, recibiendo unas pocas monedas que caían en una lata oxidada que llevaba colgada en la guitarra. Cuando estuvo más cerca, Canelo sintió como si el tiempo se detuviera. Algo en el rostro del muchacho, los ojos, la expresión endurecida, las cicatrices invisibles que solo los años de sufrimiento dejan, le golpeó el pecho con la fuerza de un recuerdo enterrado, un recuerdo que nunca había querido enfrentar. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, lo reconoció. No era un desconocido, no era un simple músico callejero, era su primo, su sangre, su familia perdida hacía años tras una tragedia que había roto su hogar en dos. La imagen de su infancia, corriendo juntos en patios polvorientos, riendo sin preocupaciones, se estrelló en su mente como una ola furiosa. Canelo sintió cómo su garganta se cerraba. Quiso levantarse, gritar su nombre, abrazarlo en ese mismo instante, pero algo lo detuvo. El miedo, el dolor, la culpa, todo se mezcló en su pecho. Antes de seguir, si estas historias te tocan el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato que celebra lo más profundo del alma humana. El joven seguía cantando, ignorando que una de las personas más reconocidas del país lo miraba no con admiración, sino con una pena profunda. Cada palabra que salía de su boca parecía contar su historia. El abandono, la pobreza, la lucha diaria por un pedazo de pan y un poco de dignidad. El autobús avanzaba lentamente, cada metro pesando como toneladas sobre los hombros de Canelo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había terminado su primo, aquel niño lleno de sueños, mendigando canciones por unas cuantas monedas? La mente de Canelo viajaba velozmente entre el pasado y el presente. Recordó la última vez que lo vio, siendo apenas un adolescente, cuando la familia se desmoronó por problemas económicos y decisiones dolorosas. Había rumores de que había emigrado, de que estaba buscando una vida mejor en otro estado, pero jamás imaginó este destino. La gente alrededor seguía indiferente. Para ellos, solo era un día más, un músico más, una voz más que se apagaría en la noche fría. Pero para Canelo era una herida abierta que sangraba en silencio. El joven terminó su canción, hizo una pequeña reverencia y caminó cabizbajo hacia la puerta delantera para descender. Canelo, impulsado por un impulso que no podía contener, se levantó de su asiento apresuradamente, ignorando las miradas curiosas que empezaban a notarlo. No podía dejarlo ir. No esta vez. Cuando el joven bajó del autobús, Canelo lo siguió, su corazón latiendo con una fuerza salvaje. No sabía qué iba a decir, no sabía cómo lo recibiría, solo sabía que no podía permitir que se escapara de nuevo. El camión arrancó y se perdió en la distancia, dejándolos a ambos en una calle polvorienta del barrio. El joven guardó su guitarra con cuidado, como si fuera su único tesoro, y comenzó a caminar lentamente hacia un callejón. Canelo dio el primer paso.
y en ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Canelo avanzó con pasos torpes, sintiendo que cada metro que lo separaba de su primo era una eternidad cargada de recuerdos y culpas. El joven caminaba encorvado, como si llevara en sus espaldas el peso de todos los inviernos que había enfrentado solo. Su guitarra vieja golpeaba suavemente su costado en cada paso, un sonido casi imperceptible que, para Canelo, retumbaba como un tambor dentro de su pecho. Quiso llamarlo por su nombre, gritarlo, pero su voz se quebró antes de salir. Algo dentro de él le suplicaba que no arruinara ese momento, que se acercara con cuidado, como quien se acerca a una herida abierta que sangra todavía. Desde la distancia, Canelo no podía dejar de observarlo. El cabello descuidado, la ropa gastada, los zapatos remendados con hilos y cinta adhesiva. Pero lo que más lo golpeó fue su rostro. A pesar de los años, las marcas del tiempo y el dolor, sus rasgos seguían allí, inconfundibles. La misma nariz, los mismos ojos grandes, aunque ahora opacos, cargados de tristeza. Era él, no había duda. En su mente, una sucesión de imágenes lo invadió sin piedad. Lo vio de niño, correteando descalzo en los campos, soñando en voz alta que algún día serían grandes, que cambiarían su mundo. Lo vio reír, llorar, abrazarlo en noches frías donde la pobreza era su única compañera. Lo vio marcharse aquel día fatídico en que sus caminos se separaron, cada uno arrastrando sus propios miedos y esperanzas rotas. Canelo se detuvo unos segundos para recobrar el aliento, como si el simple hecho de enfrentarlo implicara revivir todas aquellas heridas que había intentado enterrar bajo montañas de éxitos y victorias. El joven llegó a una esquina donde unos cuantos vendedores ambulantes gritaban sus productos. Se acercó a un puesto de tamales y con la cabeza agachada pidió uno. Sacó de su bolsillo unas pocas monedas contándolas con desesperación. No le alcanzaba. El vendedor, indiferente, le negó la comida con un gesto frío. El primo bajó aún más la cabeza y siguió caminando, aguantándose el hambre como quien se acostumbra al dolor. Canelo sintió un nudo insoportable en el estómago. ¿Cuántas veces habría pasado por eso? ¿Cuántas noches habría dormido con hambre, con frío, solo? La rabia, la tristeza y la culpa se mezclaban en su pecho como un torbellino. ¿Dónde estaba él cuando su primo más lo necesitaba? ¿Dónde estaba la familia, los lazos, los juramentos de nunca abandonarse? Con la voz quebrada, finalmente susurró su nombre, primero bajito, como si temiera romper la frágil realidad que tenía ante sus ojos. «Luis». El joven no volteó. El bullicio de la calle se tragó su voz débil. Canelo apretó los puños, sintiendo una desesperación que pocas veces había experimentado en su vida. Corrió los últimos pasos que lo separaban de él, y esta vez le habló con más fuerza, dejando escapar años de dolor acumulado. «Luis, soy yo». El joven se detuvo. Su cuerpo se tensó. No volteó de inmediato, como si el nombre pronunciado hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada y tuviera miedo de lo que encontraría al otro lado. Canelo lo vio temblar. Vio como sus hombros caídos parecían querer protegerlo de algo invisible. Finalmente, muy lentamente, el joven giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse. Luis parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuestión de segundos, igual que los de Canelo. No dijeron una sola palabra. No hacía falta. En esos ojos cansados, Canelo vio todo lo que había perdido, todo lo que habían sufrido, todo lo que la vida les había arrebatado sin piedad. Luis dejó caer la guitarra al suelo. No le importó, no le importaron las pocas monedas que rodaron por la acera. Solo dio un paso hacia adelante y luego otro, como quien camina sobre vidrios rotos.
Canelo lo recibió con los brazos abiertos, sintiendo cómo su corazón se desgarraba y sanaba al mismo tiempo. Se abrazaron. Un abrazo apretado, desesperado, que no era solo un saludo, era un grito mudo, un perdón, una promesa de nunca más soltarse. La gente alrededor los miraba curiosa, algunos sonriendo, otros conmovidos sin entender del todo. Pero para ellos, para esos dos primos rotos que se reencontraban en medio de una ciudad indiferente, el mundo entero había desaparecido. Canelo cerró los ojos mientras sostenía a Luis. Supo en ese momento que nada, ningún campeonato, ninguna fortuna, ningún título, jamás podría compararse con la sensación de recuperar a su propia sangre. Lo que no sabía era que ese abrazo apenas era el comienzo de una historia mucho más grande, una historia que pronto conmovería a todo un país. Canelo sostuvo a Luis con fuerza, sintiendo cómo el temblor de su cuerpo hablaba de años de soledad, de noches sin abrigo, de mañanas sin rumbo. No quería soltarlo, no podía. Allí, en medio del ruido, de los vendedores ambulantes y de las miradas curiosas, se juró a sí mismo que no volvería a perderlo. Luis, con lágrimas resbalando por sus mejillas sucias, apenas podía articular palabras. Balbuceaba fragmentos de oraciones que se perdían en un mar de emociones. Canelo lo tomó por los hombros, lo apartó un poco para mirarlo a los ojos y con una voz firme pero llena de ternura le dijo: «Vente conmigo, hoy todo cambia». Luis dudó, se apartó un paso, miró a su alrededor, como quien teme que todo sea una cruel broma del destino. Acostumbrado a la desconfianza, a promesas rotas, su instinto de sobreviviente le decía que no podía creer en milagros tan fácilmente. «No tienes que hacerlo, primo», murmuró Luis bajando la mirada. «No quiero ser una carga». Las palabras le rompieron el corazón a Canelo. ¿Cuánto había sufrido para llegar a pensar que su propia familia lo vería como un estorbo? Sin pensarlo, Canelo sacó su cartera, buscó algo entre los papeles y fotos gastadas que llevaba, y sacó una pequeña foto vieja, una imagen de ambos, de niños, abrazados, riendo sin preocupaciones. Se la mostró a Luis. «¿Ves esto?», le dijo, su voz temblando. «Esto no se olvida, esto no se abandona». Luis tomó la foto con manos temblorosas, como si fuera un pedazo de su propia alma perdida. La miró largo rato y entonces su barrera se rompió. Sollozó abiertamente, sin vergüenza, como quien al fin puede dejar caer todo el peso que ha llevado encima. Canelo no dudó más. Tomó la guitarra caída del suelo, le pasó un brazo por los hombros y lo guió, paso a paso, fuera de aquel callejón que había sido su prisión invisible por tantos años. Caminaron en silencio hasta donde Canelo tenía estacionado su coche. Luis dudaba en cada paso, como si temiera que todo desapareciera en cualquier momento, pero Canelo estaba decidido. Ya no era el niño indefenso de antes. Ahora tenía el poder de cambiar las cosas, de reparar, aunque fuera un poco, todo el dolor acumulado. Durante el trayecto en coche, Luis no dejaba de mirar por la ventana, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un mundo del que había estado excluido por demasiado tiempo. Canelo, mientras conducía, luchaba contra sus propias lágrimas. Se sentía invadido por la culpa, pero también por una esperanza que hacía años no sentía. La esperanza de recomponer los pedazos rotos de su familia. Cuando llegaron a su casa, una casa sencilla pero cálida, Canelo se volvió hacia Luis y le dijo con voz suave pero determinada: «Aquí es tu hogar, no tienes que vivir en la calle nunca más, no estás solo». Luis no supo qué decir, solo asintió, mordiéndose el labio para contener el llanto. Canelo lo ayudó a entrar, le mostró una habitación limpia, una cama tendida, una ducha caliente, pequeños lujos que para Luis eran tesoros impensables. Esa noche, mientras Luis dormía por primera vez en años en un lugar seguro, Canelo se sentó en la sala, solo, con la foto vieja en la mano.
Pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento, en las veces que había sentido que el éxito era vacío, en las noches en que, a pesar de la fama, la soledad lo había abrazado en silencio. Ahora entendía, todo, absolutamente todo, cobraba sentido. La verdadera victoria no estaba en los cinturones de campeón, en las ovaciones, en el dinero. Estaba en esos pequeños tactos de amor que salvaban almas perdidas. En su corazón tomó una decisión aún más grande. No solo ayudaría a su primo a recuperarse, haría algo más. Algo que, sin saberlo todavía, conmovería a millones de personas en todo México. Porque a veces las decisiones más importantes no se toman en el ring, sino en los rincones olvidados de la vida, donde el dolor y la esperanza luchan en silencio. La mañana siguiente amaneció tibia y luminosa, pero dentro de la casa de Canelo, el ambiente aún era denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Luis despertó en una cama limpia, envuelto en sábanas suaves que contrastaban brutalmente con los cartones y banquetas a los que su cuerpo se había acostumbrado. Durante unos minutos permaneció quieto, como si no se atreviera a moverse, temiendo que todo fuera un sueño que desaparecería al abrir los ojos. Pero el olor a café recién hecho lo ancló a la realidad. Cuando bajó tímidamente las escaleras, encontró a Canelo en la cocina preparando el desayuno. No había cámaras, no había discursos grandilocuentes, solo un hombre intentando sanar las heridas invisibles de su propia sangre. «Buenos días», murmuró Luis, su voz rasposa, como si hacía años no la usara para algo tan simple como un saludo. Canelo sonrió, esa sonrisa sincera que pocas veces mostraba en público. «Siéntate, hay mucho que tenemos que platicar». Luis se sentó, torpemente, como quien no sabe si tiene derecho a estar cómodo. Agradeció en silencio el plato de huevos y frijoles que Canelo puso frente a él. Comió con lentitud, saboreando cada bocado como un regalo sagrado. Pasaron varios minutos en un silencio espeso antes de que Canelo se atreviera a preguntar: «¿Qué te pasó, Luis? ¿Cómo terminaste así?» Luis dejó el tenedor a un lado y bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. «Después de que la familia se separó, me quedé con mi papá. Él nunca pudo salir adelante. Perdió el trabajo. Empezamos a movernos de un lugar a otro. A veces dormíamos en casas de conocidos, a veces en la calle. Cuando murió, ya no tenía a nadie. Tenía 15 años. Desde entonces, he estado solo». Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Canelo. Cada frase era una confesión de años de abandono, de hambre, de miedo. «Intenté trabajar», continuó Luis. «Vendí dulces, limpié parabrisas. Pero cuando no tienes papeles, cuando no tienes a nadie, eres invisible. Nadie quiere confiar en ti. Y yo tampoco sabía cómo pedir ayuda». Canelo apretó los puños bajo la mesa. Quería retroceder el tiempo, encontrar a ese niño perdido, abrazarlo, protegerlo, pero sabía que no podía cambiar el pasado. Solo podía ofrecerle un futuro. «¿Y la música?», preguntó suavemente. «Siempre fuiste bueno con la guitarra». Luis sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «La música me salvó. Me recordaba que todavía era humano, que todavía podía sentir algo bonito, aunque fuera solo por unos minutos». Se levantó y fue hasta la mochila vieja que traía consigo. Sacó su guitarra, maltrecha y llena de cicatrices como él mismo. Se la mostró a Canelo con un gesto reverente. «Esta guitarra», dijo, «es todo lo que tengo. Con ella aprendí a no rendirme». Canelo se acercó, tomó la guitarra entre sus manos y la examinó con cuidado. Las cuerdas estaban desgastadas, el cuerpo agrietado, pero aún conservaba una dignidad silenciosa, igual que Luis. «Vamos a arreglarla», dijo Canelo, decidido. «Y vamos a arreglarte a ti también». Luis lo miró con ojos brillantes, sin atreverse a creer del todo en esas palabras. La vida le había enseñado a no confiar fácilmente en las promesas. Pero algo en la voz de su primo, algo en su mirada firme y cálida,
le dio un atisbo de esperanza. «No quiero que me tengas lástima», susurró Luis. Canelo negó con la cabeza. «No es lástima, es amor, es familia». Y la familia... Hizo una pausa, respirando hondo. La familia no se olvida. No importa el tiempo, no importa la distancia. Luis apretó los labios, luchando contra el llanto. Canelo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Te prometo que no estás solo, nunca más». Ese día Canelo llevó a Luis a una tienda de música. Compraron cuerdas nuevas, repararon el mástil agrietado y pulieron cada centímetro de la vieja guitarra hasta devolverle un brillo digno de su historia. Cuando salieron de la tienda, Canelo miró a su primo y le dijo: «Ahora tienes una guitarra lista para conquistar el mundo, y yo estaré aquí para verte hacerlo». Luis sonrió, esta vez con una luz nueva en los ojos, una luz que hacía años no brillaba. Pero Canelo sabía que las heridas del alma no se curaban tan fácil. Habría días malos, habría recaídas. Por eso decidió ir más allá, trazar un plan para darle a Luis una verdadera oportunidad de reconstruir su vida. Lo que no sabían era que, en muy poco tiempo, esa oportunidad tocaría a su puerta de una manera que ninguno de los dos habría podido imaginar. La noticia no tardó en expandirse como fuego en pastizal seco. Alguien, quizás un pasajero del autobús, había grabado el momento en que Canelo abrazaba a Luis en plena calle, bajo la luz gris de una tarde cualquiera. El video, crudo y auténtico, mostraba el llanto, el temblor de los cuerpos, el reencuentro de dos almas marcadas por el dolor, sin filtros, sin poses, puro y devastador. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. «Canelo encuentra a su primo viviendo en la calle», decían los titulares. «Un abrazo que conmovió a México». Las imágenes daban la vuelta al país, arrancando lágrimas a miles de personas que, detrás de sus pantallas, recordaban sus propias heridas familiares, sus propias pérdidas. Pero para Canelo y Luis, el mundo exterior se había desdibujado. Lo único real era el vínculo que habían rescatado del olvido. Esa tarde, Canelo organizó algo que jamás olvidaría. «Quiero que vengas conmigo a un lugar especial», le dijo a Luis, sonriendo con complicidad. Luis, aún desconfiado pero animado por la calidez de su primo, aceptó. Subieron al coche sin saber que lo que vivirían a continuación sellaría para siempre su nueva historia juntos. Condujeron hasta un pequeño centro comunitario en un barrio popular de la ciudad. Canelo había preparado todo en secreto. Había alquilado el lugar por unas horas y había invitado discretamente a músicos locales, niños de colonias humildes, ancianos que sobrevivían a duras penas. Cuando llegaron, Luis frunció el ceño, confundido. «¿Qué hacemos aquí?». Canelo sonrió y abrió el maletero. Sacó la guitarra restaurada, aquella que habían reparado juntos, y se la tendió con solemnidad. «Quiero que les cantes. Quiero que les regales lo que me regalaste a mí en ese autobús. Esperanza». Luis tragó saliva. Sus manos temblaban. Miró la guitarra, luego a la puerta del centro comunitario, donde ya se escuchaban risas y bullicio. Dudó. «No sé si puedo». Canelo puso una mano firme sobre su hombro. «Claro que puedes. Naciste para esto». Luis cerró los ojos un momento, respiró hondo y asintió. Entraron juntos. La gente los recibió con sonrisas cálidas, sin saber aún lo que estaban a punto de presenciar. Luis subió a un pequeño escenario improvisado, se aclaró la garganta y empezó a tocar. Al principio, su voz salió débil, temblorosa, pero Canelo, sentado en primera fila, le sonrió, dándole fuerzas. Poco a poco, Luis se dejó llevar. Su música llenó la sala como un abrazo invisible, acariciando heridas viejas, sembrando esperanza donde solo había resignación. Cantó sobre la pérdida, sobre el hambre, sobre el frío de la soledad, pero también sobre la fuerza de volver a empezar, sobre el milagro de encontrar una mano extendida cuando todo parecía perdido. La gente lloraba abiertamente. Algunos cerraban los ojos, otros se abrazaban.
Era imposible no conmoverse ante aquella voz rota, pero valiente. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos sinceros, en gritos de ánimo, en lágrimas compartidas. Luis bajó del escenario temblando, abrumado. Canelo se levantó y caminó hacia él. Sin decir una palabra, lo abrazó frente a todos. Un abrazo largo, firme, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. En ese momento, no eran el campeón mundial y el músico callejero. Eran dos niños reencontrándose en medio del desastre, prometiéndose sin hablar que esta vez no habría abandono, no habría olvido. Los asistentes, conmovidos, comenzaron a acercarse. Algunos ofrecieron ayuda, otros pidieron saber cómo podían apoyar. Sin quererlo, Luis se había convertido en un símbolo, el recordatorio viviente de que, incluso en el abandono más profundo, una chispa de amor podía encender un incendio de esperanza. Esa noche, mientras volvían a casa, Luis rompió el silencio. Gracias, primo, no solo por hoy, por no rendirte conmigo. Canelo lo miró de reojo, sonriendo. Nunca me rendí contigo, Luis. Solo estaba esperando el momento de encontrarte otra vez. Luis apoyó la cabeza contra la ventana, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Y por primera vez en muchos años, se permitió soñar. Lo que ninguno de los dos sabía era que su historia no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Porque a veces un simple abrazo puede sanar heridas antiguas y abrir caminos que cambian el destino de todo un país. Los días siguientes parecían sacados de un sueño. La historia de Canelo y Luis había tocado un nervio profundo en todo México. No importaba la clase social, no importaba la edad. Miles de personas se vieron reflejadas en esa imagen, en ese abrazo que había sellado mucho más que un reencuentro. Luis, que había vivido invisible durante años, ahora recibía mensajes de apoyo, invitaciones a tocar en pequeños eventos, propuestas para grabar su música. Pero, más allá de todo eso, lo que realmente empezaba a sanar su alma era algo más simple, más puro. La sensación de pertenecer de nuevo a algo, a alguien. Canelo, fiel a su promesa, no se apartó de su lado ni un solo momento. Lo llevó a consultas médicas, asegurándose de que su salud, descuidada por años de abandono, empezara a recuperarse. Le consiguió documentos, identificaciones y lo inscribió en programas de apoyo para jóvenes en situación de calle. No solo lo ayudaba, lo guiaba para que paso a paso pudiera reconstruir su vida con sus propias manos. Una tarde, sentados en la terraza de la casa, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, Luis rompió el silencio. «¿Por qué haces todo esto por mí, Canelo?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de gratitud y miedo. Canelo, que estaba afinando la guitarra recién restaurada, levantó la vista. «Porque la familia nunca se rompe», respondió sin dudarlo. «Pueden pasar años. Podemos perdernos, sufrir, caer, pero cuando es de verdad, siempre encontramos el camino de regreso». Luis bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. «A veces pensé que no valía la pena», confesó en un hilo de voz, «que había nacido para vivir y morir solo». Canelo se acercó y le puso la guitarra en las manos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y mucha gente?», preguntó con una sonrisa cálida. «Que tú nunca dejaste de cantar, nunca dejaste de luchar, aunque fuera en silencio». Luis acarició las cuerdas como si acariciara una herida vieja que empezaba a cicatrizar. «¿Y ahora qué?», preguntó con un atisbo de sonrisa. Canelo miró al horizonte, como buscando la respuesta en el brillo anaranjado del cielo. «Ahora empieza la verdadera pelea», dijo. «No en un ring, no con puños, sino con música, con amor, con la vida misma». Luis soltó una risa suave, una risa limpia, que le hacía parecer al niño que alguna vez fue. En los días siguientes, Canelo organizó una pequeña presentación en un centro cultural local. Nada ostentoso, solo amigos, vecinos, personas que querían escuchar algo auténtico. Luis
subió al escenario, temblando de nervios, pero cuando vio a Canelo en primera fila, sonriéndole con orgullo, todo miedo desapareció. Cantó canciones que había escrito en las calles, versos nacidos del hambre, del frío, de la soledad, pero también de la esperanza, de la dignidad que nunca había perdido del todo. Cada palabra que salía de su boca era un testimonio de resiliencia. Cada nota era una cicatriz convertida en arte. Cuando terminó, la sala entera se levantó en aplausos. Pero para Luis, el verdadero premio fue ver a Canelo aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, antes de dormir, Luis escribió en su viejo cuaderno una frase que se convertiría en su mantra. La familia no se rompe, solo se dispersa hasta que el amor la llama de vuelta. Con el tiempo, Luis grabaría su primer álbum, ayudaría a jóvenes en situación de calle y se convertiría en un símbolo de esperanza para muchos. Pero en el fondo, él sabía que todo había empezado no con un contrato ni con un golpe de suerte, sino con algo mucho más simple y poderoso: un abrazo, una promesa silenciosa, una decisión de no soltar nunca más. Y así, bajo las luces humildes de una ciudad inmensa, dos primos se demostraron y le demostraron al mundo que pase lo que pase, la familia nunca se rompe.